En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitado esté con todos ustedes. Hermanos, acerquémonos al altar de Dios con santa humildad, reconociendo nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quieras participar todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por el cumpleaños de Catalina Carrillo, por Manuel Herrera, por los 15 años de Emiliano Herrera, por las intenciones de la señora Gabriela McDonald, por Julie y Andrew, por el padre Anthony Akapaneisein, por Trudy Cortens, por Madonna House, por la familia Miranda Roca y toda su descendencia. Pidamos también por el eterno descanso de John Watson y de toda su familia. Por la salud de Salvador May, Julián Juan, Noemí Miranda, Marta Corona, Pepe Herrera, Guillermo Sepúlveda, Eugenia Domínguez, Lilia Cervantes, Jesús Pedrosa, Sofía Martín, Rubí Álvarez, Nicolás Ramírez, Luisa González, Betty Yamamoto, Pablo Esparza, Rey Toledo, Lupita Pérez, Leticia Concha, Alfonso Pérez, por las intenciones de la señora Claudia Corona, por el bienestar de Fray Rodrigo Barba Medina, sacerdote, tío mío, por el eterno descanso de don Armando May, por la familia May Briceño, por la salud de doña Luisita Briceño y Marina May Briceño, por las intenciones de Salvador Barba Medina, por las intenciones de Lidia Figueroa, por el eterno descanso de Mario Díaz Hernández, por la salud mental, física y espiritual de Lidia Manzano Correas y por quien le hizo daño, por la salud de la familia Gómez Buitrago, por las intenciones de la familia Maciel Mercado, por la familia Castañeda Torres, por las familias de Alba Pérez, por las familias, por la familia Huizar de Alba. Pidamos también por las familias Briones Barba García, Barba Castañeda. Pidamos al Señor también por la isla de Cozumel, por las intenciones de la señora Marbella Fernández, por las intenciones de la señora Sheila Campos,
por las intenciones del señor Kenny Flores. Pidamos también por el pueblo ecuatoriano, por el pueblo mexicano. Pidamos por todos aquellos que tienen hambre en este tiempo de pandemia, por quienes han perdido el empleo. Pidamos también al Señor por las intenciones de cada uno de los que nos siguen por las redes sociales, por las intenciones que van añadiendo a lo largo de esta Santa Misa. Pidamos por todas y cada una de las intenciones que están en nuestro corazón y que el Señor bien sabe que se las presentamos. Pidamos al Señor por la salud de la familia de Arturo, mi compañero de estudios, por su bienestar. Pidamos también por las intenciones de la señora Elizabeth Ceciliano y por todas aquellas cosas que se quedan en nuestro corazón y el Señor sabe que se las presentamos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme el plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se me alegra el corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho, tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzguen parcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes los ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Estimados hermanos, hemos escuchado nuevamente el pasaje de los discípulos de Emaús. A pocos días del Domingo de Resurrección, entre la semana hemos escuchado este Evangelio y en ese tercer domingo de Pascua lo volvemos a escuchar haciendo énfasis de que el Señor Jesús ha resucitado. El hecho de que el Señor Jesús se aparezca a los discípulos de Emaús debe recordarnos constantemente que el Señor camina entre nosotros, que el Señor se involucra en nuestra realidad. El Señor les dice, ¿de qué vienen hablando ustedes en el camino? Nosotros encontramos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Mesías resucitado, pero vean ustedes cómo a nuestro Señor Jesucristo, teniendo la gloria de la resurrección, siendo un resucitado, no se aparece de modo glorioso, sino se aparece como uno más que está en el camino. Uno más que está en el camino y me imagino yo que así como hay algunas partes en muchos países que hay peregrinos que caminan por ejemplo, a la Basílica de San Juan de los Lagos, a la Basílica de Guadalupe, en España, que hacen el Camino de Compostela. ¿Cuántos peregrinos van y cuántas historias de película no están en esos caminos? Muertos que se aparecen en los caminos, pero no estamos hablando de un muerto, estamos hablando de alguien que está vivo. El Santo Evangelio, en un pasaje del Evangelio, el Señor Jesús le dice a las mirróforas, a las que lo iban a embalsamar, a estas mujeres que lo vieron resucitado, dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Eso nos debe dar mucha pauta para que nosotros nos demos cuenta en dónde está el Señor Jesús resucitado. Muchas veces podremos decir, sí, yo creo que Jesús está resucitado, y sí lo creo con todo mi corazón, pero a veces de creer a estar convencidos de que el Señor esté resucitado, eso muy posiblemente puede pesar en nuestra alma, en nuestro corazón. Y les digo porque muchas veces podemos caer en la tentación de leer el Evangelio como si fuera una novela, como si fuera una novela de ciencia ficción, una novela de una epopeya tremenda, un muerto que resucita, algo así como la Odisea que Homero escribió, pero que Odiseo desciende al Hades y sale victorioso del Hades. No, no, el Santo Evangelio, mis hermanos, el Santo Evangelio no es una novela. El Santo Evangelio es vida, es realidad. El Señor Jesús está resucitado y el Señor Jesús se sigue apareciendo. Y lo digo categóricamente, me crean o no me crean, el Señor Jesús se sigue apareciendo entre nosotros. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, tenemos los ojos velados, como lo dice el Santo Evangelio, y no nos damos cuenta de que es el Señor Jesús el que está ahí. A veces quien toca nuestra puerta y nos pide un pan o nos pide ayuda, a veces, me atrevo a decirlo, han ayudado o hemos ayudado no a esa persona necesitada, sino verdaderamente al Señor Jesús, si no es que un ángel o si no es que alguna presencia celestial que solamente está ahí con nosotros, muy disimuladitos. El Señor Jesús está oculto. Cuando el Señor Jesús resucita, la característica del resucitado es de que está presente, pero a la vez está de una manera oculta.
El Señor Jesús, la pedagogía del Señor Jesús, una vez resucitado, es ocultarse. Debemos descubrirlo. Debemos descubrirlo. Y este pasaje de los discípulos de Maús nos deja muy en claro cuándo podemos encontrar al Señor Jesús o dónde lo podemos encontrar. Para empezar, los discípulos de Maús se encontraron al Señor Jesús en el camino, de tal modo de que el Señor Jesús camina con nosotros, está al lado de nosotros en nuestro caminar cotidiano. ¿Te acuerdas aquella vez que te formaste ahí en la fila de las tortillas? Que muy posiblemente a esas alturas de la cuarentena estamos extrañando ir por las tortillas inclusive. El Señor Jesús te lo encuentras ahí en el camino. No hay necesidad de hacer gran cosa. El Señor Jesús sale a tu encuentro y se involucra en tu propia realidad. Es decir, el Señor Jesús se preocupa por lo que sientes, por lo que tienes. ¿Por qué se preocupa? El Señor Jesús se acerca a los discípulos de Maús y les dice, hombre, ¿qué están ustedes conversando tan llenos de tristeza? Es decir, se involucra en esa tristeza. El Señor Jesús bien pudo haber pasado de largo, pero fue hacia ellos, fue hacia los discípulos de Maús. El Señor Jesús nos lo encontramos en el camino de la vida. En el camino de la vida con personas clave que a lo mejor nosotros podemos llamar ángeles que Dios nos manda, pero detrás de todo esto es el Señor Jesús. Haciendo un poquito de historia y de memoria, cada uno de nosotros analicemos cuántas veces el Señor Jesús ha pasado eh, al lado de nosotros, que a lo mejor no lo hemos reconocido inmediatamente, pero ya después cuando va pasando el tiempo, vemos que el Señor Jesús se manifestó a través de esta persona concreta. Me refiero a personas concretas que han sido ángeles inclusive en nuestra vida. Y se los comparto. Miren, yo aquí en el estado de Quintana Roo, aquí donde estoy, donde vivo desde hace 3 años, el, caray, el día que tuve que dejar mi tierra, Aguascalientes, y enfrentarme a la realidad de que aquí en Quintana Roo pues, no tengo parientes, estoy solo. Y no lo digo para hacerme el mártir, sino simplemente lo digo para ratificar que el Señor Jesús sale al encuentro a nuestro caminar. Las palabras que les estoy diciendo, estimados hermanos, no se las estoy diciendo para cumplir con la homilía, se las estoy diciendo porque con mi corazón verdaderamente se los estoy ofreciendo y porque tengo la vivencia plena de que el Señor Jesús camina con nosotros en personas concretas que nos tienden la mano, que nos dicen aquí estoy, que de algún modo hace que nuestro corazón, tal cual nuestro corazón, arda, arda como y se regocije como los discípulos de Maús dicen, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Después te das cuenta de que aunque estés lejos de tu casa, no estás lejos de tu casa porque el Señor va contigo. El Señor va con nosotros en nuestro caminar, estemos donde estemos, siempre va con nosotros y siempre nos da ese ardor en nuestro corazón que nos hace sentirnos en casa, estemos en donde estemos. Ese ardor que inflama el cariño de muchas personas, que nos hace decir, sí, aquí está el Señor. Yo en mi tierra dejé a mi padre, dejé a mi madre, y en Quintana Roo, si vieran ustedes cuánto Dios me ha bendecido, porque el Santo Evangelio se ha cumplido y me ha dado
muchos padres, muchas madres, me ha dado personas específicas, que a lo mejor estas personas específicas dirán, yo soy un pecador más, pero lo que no saben estas personas específicas es que se han dejado seducir por el Señor Jesús y el Señor Jesús obra a través de ellas. Yo les estoy platicando mi experiencia, estimados hermanos, pero cada uno de nosotros debe hacer un silencio en nuestro corazón y descubrir en qué personas concretas el Señor se nos ha manifestado en nuestra vida. Puede ser en nuestros papás, puede ser en un amigo, puede ser en el esposo o en la esposa, puede ser en nuestro jefe, no lo sé. Pero lo que es una realidad es de que el Señor Jesús siempre está ahí al lado de nosotros en el camino de la vida. Es por eso que nosotros hemos dicho en el Salmo responsorial, Señor, enséñanos el camino de la vida. ¿Y cuál es el camino de la vida? ¿Qué camino debemos andar para que el Señor, eh, para que transitemos por los caminos del Señor? Muchas veces podemos tener la angustia de no saber a dónde ir, no saber qué hacer, pero no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Insisto, porque el Señor camina a nuestro lado. Solamente hay que tener un poco de paciencia, guardar silencio en nuestro corazón y saber que el Señor nunca nos va a dejar de su lado. Entonces, punto número 1, encontramos al Señor en el camino de la vida. Punto número 2, los discípulos de Maús narran cómo el Señor Jesús les explica las Escrituras. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar también al Señor Jesús? El Señor Jesús lo vamos a encontrar en las Escrituras. Vamos a encontrar la presencia viva de el Señor Jesús en la Sagrada Escritura. Cada vez que nosotros agarramos la Sagrada Escritura, estamos leyendo la verdadera palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es una palabra viva, no es una novela, insisto, no es un periódico, son palabras vivas que el Señor te da. Cuando tengas alguna inquietud en tu corazón, agarra la Biblia te va a dar muchas respuestas a tu corazón, a tu alma. No sé ustedes, hermanos, espero no estar eh, haciendo alguna herejía o algo, pero saben, yo cuando me siento, y se los comparto por mi experiencia, yo cuando me siento triste, cuando me siento que necesito un apapacho de Dios, hago lo que hizo San Francisco de Asís. Cuando San Francisco de Asís dijo, bueno, ¿cuál va a ser nuestra regla aquí en la orden franciscana? Entonces San Francisco de Asís agarró la Biblia y encontró versículos al azar. Y entonces, así, abriendo la Biblia, ahí a donde punta el dedo, el Señor revela a San Francisco de Asís las reglas de la orden franciscana y eso es una cosa muy interesante. No sé si ustedes lo hayan hecho, pero verdaderamente sí pasa, sí sucede que cuando tienes sed de Dios, cuando tienes la necesidad de decir, Señor, ilumíname, ¿qué tengo que hacer? Entonces agarras la Sagrada Escritura y pronto vas entendiendo lo que el Señor te quiere decir a través de su santa palabra. Entonces es cuando tú entiendes que las palabras del Sagrado Evangelio, las palabras de la Sagrada Escritura son palabras vivas, son palabras tan vivas, inclusive más vivas, son palabras más vivas de lo que les estoy hablando yo ahorita en este momento. Entonces, ¿o acaso las palabras que están escuchando están escritas en un periódico? No. Y aunque quede registrada esta grabación, van a seguir siendo palabras vivas porque yo se las estoy diciendo. Son palabras que no brotan de la nada. Son palabras que son de mi corazón a tu corazón. Si eso sucede
con uno que es pecador, con uno que es imperfecto. ¿Qué nos sucederá cuando Dios nos abra el corazón a cada uno de nosotros? Por eso se nos arde el corazón cuando tenemos a Jesús tal cual en nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesús lo encontramos resucitado en el camino, lo encontramos en las Sagradas Escrituras y punto número 3, los discípulos de Emaús reconocen al Señor Jesús al partir el pan. Y con esto es tremendamente obvio. El partir del pan, la fracción del pan. Sepan ustedes que la fracción del pan es de los primeros nombres a los cuales se le reconoce a la Santa Misa. ¿Sabían ustedes que el nombre oficial, digámosle así, el nombre oficial de la Sagrada Escritura, de la Santa Misa, se llama Divina Liturgia? Ese es el nombre oficial, Divina Liturgia. Anteriormente se le conocía la fracción del pan. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que se fracciona el pan. Nosotros le decimos misa porque así se le quedó misa. Ahí se le quedó porque antes, cuando la misa se decía en latín, lo último que decía el padre decía ite missa est, que significa váyanse, han sido enviados. Entonces, por eso nos quedó misa. Pero tal cual, el vivir lo que es la fracción del pan es que todos comamos de un mismo pan. Y el hecho de que todos comamos de un mismo pan significa fraternidad. Significa que somos hijos del mismo Padre. ¿Acaso cuando estamos en nuestra casa de nuestros papás, cuando nos juntamos todos a comer, todos comemos del mismo plato de frijoles, todos comemos del mismo kilo de tortillas, todos comemos de la agua fresca que hayan preparado, todos? Cuando el Señor nos llama a la fracción del pan, es porque también no solamente nos llama a que nos alimentemos, sino que a que reconozcamos al hermano que tiene exactamente las mismas necesidades que yo. El Señor nos congrega en la fracción del pan para alimentarnos, pero también nos congrega para que permanezcamos en la santa unidad. ¿Han escuchado ustedes que ese dicho que dice, familia que reza unida, permanece unida? Pues ahora imagínense, díganme ustedes, ¿qué es mejor? Bueno, las dos cosas son mejores, pero ¿qué es más? ¿El Santo Rosario o la Santa Misa? Los dos, aunque los dos salvan, no hay nada que sustituya a la Santa Misa. Si familia que reza unida permanece unida, ¿cuánto más será que nosotros, si permanecemos unidos en la Santa Misa, permaneceremos unidos hasta la eternidad? Nos iremos todos juntos al cielo, porque somos hijos de Dios, porque el Señor está con nosotros en el camino de la vida, pero también el Señor en el camino de la vida nos prepara para la eternidad, para que nosotros también transitemos por sus caminos, que son los caminos de la Santa Resurrección. Reconozcamos pues al Señor Jesús en el camino de la vida, en las Sagradas Escrituras, en la fracción del pan, en nuestra familia, y abramos nuestro corazón, no seamos sordos a la voz del Señor, y pidámosle a María Santísima que nos muestre a su Hijo, así como nos lo siga haciendo día con día. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
Fue crucificado, muerto y sepultado, descendido a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros, y digámosle: escúchanos, Señor. Para que Cristo el Señor atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz en sus apariciones, que en sus apariciones otorgó a sus discípulos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, el destructor de la muerte y médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras, todos los males y sobre todo esta pandemia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo el Señor salve y bendiga a nuestra comunidad y conceda la paz, la alegría y el descanso de las fatigas a los que hoy nos hemos reunido a celebrar su triunfo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Hermanos, en un momento de silencio, pongamos nuestras intenciones, nuestras necesidades ante el altar de Dios. Dios nuestro, que en este día memorial de la Pascua has reunido a tu iglesia para que peregrina por el mundo, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan, el que vive, reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Señor, acepta la ofrenda de mi vida. Señor, acepta la alegría de mi entrega. Señor, alienta siempre mi esperanza de vivir según tu voluntad. Señor, acepta la ofrenda de mi vida. Señor, acepta la alegría de mi entrega. Señor, alienta siempre mi esperanza de vivir según tu voluntad. Señor, tú eres mi bien, te busco ansioso. Mi alma está sedienta de ti. Tú eres mi Dios. Señor, acepta la ofrenda de mi vida. Señor, acepta la alegría de mi entrega. Señor, alienta siempre mi esperanza de vivir según tu voluntad. Oren, hermanos, para que el sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso con la efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la santa caridad. Acuérdate, Señor, en tu divina misericordia, de cada uno de nosotros, tus hijos. Atiende todas las intenciones por las cuales te ofrecemos este sacrificio agradable a ti. Te ofrecemos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con él te pedimos que descienda sobre nosotros tu divina misericordia. Atiende, oh Señor, todas las súplicas, todas las intenciones, toda la gratitud de nuestros corazones, todo lo que está en nuestro corazón, nuestro haber y nuestro poseer, todo lo que nos has dado a ti, Señor, lo ofrecemos en este sacrificio de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, víctima que nos reconcilia contigo. Perdona nuestros pecados, consagra nuestras familias en tu amor, aparta de ellas todo el mal, y a nosotros pecadores indignos siervos tuyos concédenos permanecer siempre en tu divino servicio. A nuestros bienhechores concédeles, Señor, en recompensa el ciento por uno y también la vida eterna.
Atiende los deseos y súplicas, Señor, de esta familia. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos por cada uno de nuestros difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, pacem meam do vobis, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu santa iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En la distancia, mostrémonos un signo de paz. La paz del Señor esté con ustedes. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos a este cáliz sean para nosotros alimento para la vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acuérdate de mí, oh Cristo nuestro Dios, y tu reino, y ten piedad de mí, pecador. Comulgo tu divino cuerpo para la salud de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Comulgo tu divina sangre, oh Cristo nuestro Dios, para la salud y salvación de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Hermanos, he aquí el verdadero pan de vida, he aquí la verdadera bebida de salvación. Hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti.
Oh Jesús, no permitas que por el pecado me aparte de ti. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros y nos otorgue la vida eterna. Amén. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros y nos libre de todo peligro de muerte y de toda enfermedad. Amén. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros para que cumplamos los divinos mandamientos que nos dan vida eterna. Amén. Comulgo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para la salud de todos los hijos de la Iglesia. Amén. Comulgo la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos los hijos de la Iglesia. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te lave y bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. La divina providencia nos asiste en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa de los sagrados sacramentos. La divina providencia nos asista en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento de los sagrados sacramentos. La divina providencia nos asiste en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los sagrados sacramentos. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar de todos estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezco a todos y cada uno de ustedes su asistencia a esta Santa Misa. Les sigo haciendo la atenta invitación de congregarnos, aunque sea virtualmente, todos los días de entre semana a las 6 de la tarde para la Santa Misa, a excepción de los jueves. Los jueves la misa es a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde tenemos la hora santa de liberación, de sanación. Y los domingos, mientras Dios nos permita celebrar la Santa Eucaristía y mientras dure la cuarentena, los domingos a las 12 del día. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz.
Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.